Estos días hemos estado viendo que para poder llegar a Mateo 28 hay un Mateo 26, un Mateo 27, ¿no? Definitivamente, numéricamente hablando es así, pero también es bueno entender los sucesos que ocurrieron en Mateo 26, 27 para entender Mateo 28, para darle la verdadera importancia a esta gran comisión que muchas veces lo repetimos como si fuese una poesía o una frase ya conocida, ¿no? Por tanto, y discípulos a las naciones y todo lo demás, pero tenemos que entender el trasfondo y por qué es que el Señor lo dijo, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, en esta serie de estudios que hemos hecho, hemos visto, previo a esto, en Mateo 26, hemos visto la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Cómo es que él, sabiendo que la hora estaba llegando, él va y busca una comunión plena con el Padre, ¿no? Y consagra y se pone bajo la voluntad del Padre. Y no es que no lo estaba, sino que lo que venía no era poca cosa, sino lo que venía era algo que realmente en su naturaleza de hombre era difícil, ¿no? Poder atravesarlo. Entonces él se somete al Padre y dice, según el Evangelio de Lucas, que sudaba como gotas de sangre, ¿no? Y decía como que mi alma está triste, ¿no? Triste al extremo, entonces estaba estremecido por lo que iba a venir, ¿no? Y ciertamente vimos que lo que se le venía era algo bien duro, porque comenzó lógicamente con un desgano o con una dejadez quizás de parte de los discípulos que no acompañaron en orar y velar, y no tanto porque así lo iban a ayudar a él, sino que era necesario que ellos velen y oren y no lo hacían, ¿no? Y sin embargo vemos a Jesús ahí con toda esa misericordia que lo caracterizaba, animándolos, ¿no? Animándolos. Luego veíamos cómo es que de pronto viene uno de sus discípulos, Judas, viene y lo traiciona, ¿no? Lo traiciona y viene con una compañía de soldados, dice, con los ancianos o los judíos y prácticamente lo entrega como si fuese un delincuente, ¿no? Por 30 monedas de plata. ¿Sí? Y veíamos cómo es que de pronto sus propios discípulos que estaban con Jesús no entendían lo que estaba ocurriendo porque no estaban en sintonía pues, con el Señor, ¿no? Todo lo que había escuchado de pronto había salido por acá, ¿no? Simplemente no lo comprendieron y vemos a Pedro ahí tomando protagonismo, queriendo defender a su Señor, entre comillas, en sus fuerzas, y vemos ahí a Jesús en medio de eso, corrigiendo a Pedro en amor, restaurando la oreja del soldado, y vemos toda esa figura, ¿no? De pronto vemos que lo llevan al patio de Anás, de Caifás, lo abofetean, lo escupen, dice, le dan un puñetazo, se burlan de él, lo llaman blasfemo, ¿no? Lo llevan ante un gobernador gentil romano, Pilato, ¿no? Entonces, y lo entregan como un delincuente ya sentenciado a muerte por los judíos, ¿no? Lo único que esperaban era la venia de Pilato, que Pilato diga, bueno, mátenlo, ¿no? O crucifíquenlo. Pilato, sin entender lo que está sucediendo a su cabalidad, Pilato también a manera de burla le pregunta, ¿con que tú eres rey de los judíos? Y él le dice, tú lo has dicho, ¿no? ¿Y para qué dijo eso? Pero bueno, era cierto, ¿no? Y vemos a un Pilato viéndose en una encrucijada, ¿no? Si condenar a este inocente, que por lo que él veía era inocente, pero al mismo tiempo tenía toda esa presión del pueblo y de los judíos que decían que lo crucifiquen, ¿no? Entonces Pilato se lava las manos de alguna manera haciendo ese negocio con Barrabás, ¿no? Diciendo a quién quieren que liberen, y vemos al pueblo que en algún momento fue favorecido por Jesús de alguna u otra manera, quizás a través de un milagro para un familiar, a través de los peces, los panes, o ese mismo pueblo que días anteriores, cuando Jesús llegaba a Jerusalén, decían, salve Dios, ¿no? Es decir, Hosana en las alturas, ¿no? El bendito Hijo de David, y reconociéndolo de alguna manera como el Mesías, pero ahora ese mismo pueblo decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ciertamente dice que se fue sentenciado a crucifixión y los soldados aprovecharon para desatar todo su morbo, ¿no? Porque prácticamente le pusieron un manto escarlata a manera de burla, una corona de espinos y con una caña en un reemplazo de un báculo, y le decían, ¿con qué eres rey de los judíos? Sálvate, pues, ¿no? Y dice, le golpeaban con esta caña en la cabeza, eh, y de pronto después y antes de eso lo flagelaron, ¿no? Con estos látigos romanos, hasta más no poder, ¿no? O sea, lo flagelaron, dice, de gran manera, ¿no? Hasta cansarse.
y veíamos cómo es que describe Isaías esto, ¿no? Que es un desgarro prácticamente de la piel, ¿no? De la piel, los músculos del cuerpo. Estos látigos eran hechos de huesos de carnero, tenían puntas de acero y una serie de cosas, ¿no? No era un látigo como hoy en día conocemos, ¿no? No es como el látigo de papá cuando de pronto te decía te voy a dar, ¿no? Sino era un látigo realmente desgarrador, ¿no? Y de pronto lo llevan camino a la cruz haciendo una especie de desfile, ¿no? Como para que todo el pueblo vea cuán cruel era el gobierno romano. Eso era normal en aquel entonces, pero con los delincuentes, ¿no? Y eso hacen con Jesús. Vemos a un José de Arimatea ayudando a cargar a Jesús. Vemos luego a Jesús siendo crucificado, ¿no? Siendo crucificado. Y veíamos todo esto y en ningún momento Jesús abrió la boca para quejarse, ¿no? En ningún momento Jesús se quejó o usó su poder para de pronto evitar todo eso, ¿no? Sino por lo contrario, se está cumpliendo la escritura, él enmudeció, ¿no? Enmudeció, entregó su espíritu, dice en la cruz, pero también es interesante cuando la Biblia nos dice que él dijo una frase, ¿no? Consumado es, he vencido, he ganado. Y eso trae esperanza, definitivamente eso nos trae esperanza porque no era una derrota, sino era una victoria lo que estaba ocurriendo en la cruz, ¿no? Jesús estaba venciendo realmente al reino de las tinieblas, ¿no? Luego vimos que hoy por la mañana que un hombre llamado José Arimatea juntamente con Nicodemo piden el cuerpo y van y lo llenan a una tumba súper archisegura, ¿no? Veíamos que era totalmente segura como para que de pronto nadie podía sacarlo de ese lugar, ¿no? Le dan una tumba y ahí nos quedamos, ¿no? Y hasta ahí nos narra el Evangelio de Mateo cómo es que él fue encerrado en esta tumba por una roca, por un sello romano y por una compañía de soldados que estaban ahí cuidando la tumba, ¿no? Y ahí nos quedamos. Y entonces miren lo que dice ahora Mateo 28, verso 1. Dice así: pasado el día de reposo, es decir, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero veíamos en Mateo 27 que esas dos mujeres también estaban frente al sepulcro mientras sucedía todo en cuanto a cómo lo llevaron a la tumba y todo, mientras sellaban, todo eso, veíamos que estas dos mujeres estaban presenciando, ¿no? Estaban presenciando cómo es que Jesús estaba siendo introducido a ese sepulcro o a esa tumba. Y ahora ellas, dice, vienen, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer, dice, el primer día de la semana, vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿no? Dice. Entonces, ya vienen un día domingo, ¿no? Vienen a ver el sepulcro. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, dice, como un relámpago, y un vestido blanco como la nieve. Es interesante cómo es que la Biblia muchas veces describe a los ángeles, ¿no? Pero recuerda que los ángeles son menores que Jesús, según el libro de Hebreos, ¿no? Si nos sorprendemos de pronto por un ángel, dice que estos ángeles aún le adoran al Señor, ¿no? Son, el concepto más básico de ángel viene a ser servidor de Dios o mensajero de Dios. Y lo hemos visto alrededor de la vida de Jesús. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? Un ángel, ¿no? O sea, un ángel, ¿no es cierto? Anunció el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, según el Evangelio de Juan, si no me equivoco, Lucas, dice que vino un ángel de parte del Señor del cielo y lo fortaleció, ¿no? Es interesante. Y ahora vemos también cuando Jesús está para la resurrección, un ángel dando esta primicia, ¿no? Mostrándose ahí. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Es interesante, ¿no? No es que el terremoto removió la piedra, sino que el ángel del Señor removió la piedra y eso causó un terremoto, porque está dando la explicación del terremoto, dice. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Entonces, al ser removido esta piedra tan segura, tan sellada, causó un terremoto. Entonces, fue algo que era visible, se manifestó mínimo a los soldados que estaban ahí. No fue algo que de pronto a escondidas, no fue algo en secreto, sino hubo un gran poder de parte de este ángel que de pronto movió la roca y causó incluso un terremoto, ¿no? Dice,
y nos describe ciertos aspectos del ángel, ¿no? El aspecto era como de un relámpago y su vestido dice blanco como la nieve, ¿no? Entonces, vemos cómo este ángel entonces movió la piedra y eso causó un terremoto, ¿no? Y dice que estaba sentado encima de la piedra. Es como una muestra de evidencia, ¿no? No es que movió y se fue, desapareció, sino estaba sentado encima de la piedra, ¿no? Después de haber causado este terremoto, esperando, creo yo, testigos oculares para que justamente dé este mensaje, ¿no? Eh, este siervo de Dios lo que está haciendo es va a ser testigo de la resurrección de Jesús y se lo va a decir a estas dos mujeres. Miren lo que dice el verso 4. Y de miedo, dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, los guardias, los soldados romanos, esta compañía de soldados valientes romanos armados, vieron al ángel. No es que de pronto los durmió, los dopó y de pronto hizo lo que hizo, sino ellos vieron al ángel y dice, de miedo, los guardias o los guardas temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Ante ver el poder de este ángel, definitivamente en ellos causó miedo, temor, ¿no? Y definitivamente ahí se estaba dando también la resurrección del Señor, ¿no? Porque se está abriendo la roca y toda esa manifestación. Pero lo interesante es de que mientras los soldados romanos están, como decimos nosotros, están de miedo, ya están temblando ahí, están temblando de miedo y se quedaron prácticamente como desmayados. Por otro lado, mira, este ángel va a hablar con toda una ternura a María, a las mujeres, ¿no? Dice 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, este ángel, aparte de hacer todo esto que está ocurriendo y los soldados romanos están quedando perplejos ahí, asustados, al mismo tiempo está cumpliendo su función de dar el mensaje de la buena nueva, de la resurrección a estas dos mujeres, ¿no? Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y es interesante esto, ¿no? No es que resucitó porque resucitó, sino resucitó porque lo dijo, porque dijo que iba a resucitar. Y Jesús en diferentes pasajes de su vida, él dijo que iba a resucitar. De tal manera que incluso los fariseos sabían y por eso que fueron y se aseguraron de que de alguna manera esté toda esa compañía romana, esté sellado, haya una gran roca, porque los fariseos sabían y fueron donde Pilato y le dijeron, este hombre cuando estaba vivo dijo que iba a resucitar. La pregunta es, ¿y los discípulos también sabían? Definitivamente ellos sabían, pero su desesperanza, su miedo, su temor por lo que había pasado con el maestro, hacía de que ellos no estaban ahí. O sea, no estaban buscando eso, sino por lo contrario, vamos a ver que en los otros evangelios narran que Jesús va a ir al encuentro de ellos y se les va a manifestar a ellos. Y a Pedro lo va a encontrar en el mar, ahí pescando nuevamente, y a otros se lo va a encontrar camino a Emaús. Y aunque ellos sabían, pero al mismo tiempo, su desesperanza fue tal de que de pronto no lograron entender el mensaje de la cruz hasta que lo ven resucitado. El mensaje de la cruz es incompleto si nosotros no predicamos a Cristo resucitado. Si creemos que hasta la cruz ese es todo el mensaje del Evangelio, estamos equivocados. La misma Santa Cena dice que debemos de conmemorar el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Es decir, a los mismos discípulos, el Señor lo vemos en el libro de Hechos predicando el mensaje de la cruz, pero también a Cristo resucitado, a un Dios vivo. De tal manera que nosotros como cristianos debemos entender que Jesús no está muerto, que Él está vivo. Esa es la gran diferencia entre otras religiones. Esa es la gran diferencia con el budismo, ¿no? Ellos creen que de pronto Mahoma está muerto, ¿no? De pronto Buda está muerto. Jesús está vivo y hay evidencia de su resurrección, ¿no? Entonces, vemos cómo este ángel entonces va a hablar a estas mujeres, ¿no? Entonces, y dice, ¿no? Verso 6, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo, dice, venid, vete el lugar donde fue puesto, y todavía los llama, o los hace entrar y les hace ver el lugar donde había sido dejado el cuerpo, ¿no? Estas mujeres habían visto que ciertamente en ese lugar estaba el cuerpo de Jesús, ¿se acuerdan? Porque en Mateo 27 veíamos como estas dos mujeres estaban viendo de lejos, aunque no podían hacer mucho, pero estaban ahí, no de curiosas, sino que estaban ahí viendo qué es lo que ocurría con el cuerpo de Cristo y ahora tienen ese privilegio también de ser las primeras
en ver esta evidencia de que Jesús ya no está su cuerpo, ¿no? Y ha resucitado, ¿no? Entonces dice, y también veíamos que era una tumba nueva, ¿no? No es que había otros cuerpos más y se confundió, sino veíamos claramente en Juan 19:41 decía, ¿no? El cual aún no había sido puesto ningún cadáver en ese lugar, ¿no? Entonces definitivamente ahora están encontrando la tumba nuevamente vacía, ¿no? Entonces, y les hace ver, ¿no? Dice, venid, vete el lugar donde fue puesto el Señor, les dice, ¿no? Dice, es interesante. Entonces, aquí vemos una evidencia, ya no está el cuerpo, entonces eso indica que Jesús ha resucitado y justamente más adelante le va a decir, anda, ve y di esto a los discípulos. Entonces, les decía hace un momento, hermanos, la cruz que nos habla, la cruz nos habla de que se ha hecho un pago por nuestros pecados. Pero como todo pago tiene que tener un comprobante, el comprobante o el recibo viene a ser ¿quién? La resurrección. La resurrección es una evidencia de que Dios había aceptado ese pago, había aceptado ese sacrificio de Jesucristo. La resurrección es la evidencia de que ciertamente habían dado muerte a un inocente, a quien no debieron dar muerte. Y ahora vemos a Cristo resucitado, no lo vemos en esa tumba, sino ya no está en esa tumba. Y no es que de pronto va a ser que Cristo resucitó, por lo tanto se fue al cielo, chicos, ya no lo van a ver más. No, se les va a presentar. Y esto es lo interesante de la resurrección. No es que de pronto Cristo resucitó, no encontraron el cuerpo y ahí quedó. Y de pronto, bueno, ya no está el cuerpo, pero ¿qué pasó? No, se fue al cielo, no fue ese el mensaje. Mira lo que es el mensaje, verso 7. El mensaje dice, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces lo que le está diciendo es de que ha resucitado, vayan, avisen a sus discípulos, y de que está yendo delante de ustedes, ¿dónde? A Galilea, y que Jesús les había dicho que se iban a encontrar en Galilea. No. Y no es que Jesús está resucitando y se está yendo al cielo, sino está resucitando y se va a quedar un tiempo más todavía. Y según el libro de Hechos, dice que se quedó alrededor de 40 días más y tuvo diferentes manifestaciones a sus discípulos, ¿no? Y pasó un tiempo todavía más con ellos. Entonces no es que Jesús resucitó y chao, se fue, ¿no? Entonces hay evidencias claras de que Él resucitó y que resucitó justamente para dejar la gran comisión, que vamos a ver dentro de unos instantes. La gran comisión no fue dada cuando Jesús estaba antes de la cruz. La gran comisión fue dada después de la cruz, ya como Jesucristo resucitado. Muchas veces leemos la gran comisión y pensamos que es una enseñanza más del Sermón del Monte. No, la gran comisión fue dada cuando Cristo ya había resucitado, ¿no? Y le dice, he aquí va delante de vosotros a Galilea. Lo que el ángel les está asegurando a estas dos mujeres de que van a ver a Cristo, ¿no? Entonces, es interesante. Verso 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, ¿no? Esto a lo que nosotros muchas veces lo llamamos sentimientos encontrados, ¿no? Había un temor por un lado y por otro lado había un gran gozo, ¿no? Un temor porque están viendo algo sobrenatural, algo que no había pasado, algo que no tiene explicación lógica, no tiene una explicación natural, pero al mismo tiempo con un gran gozo porque se está cumpliendo lo que Jesús dijo, que Él iba a resucitar. Y en su resurrección había esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que no todo acabó en la cruz. Y dice, fueron corriendo, mira esta actitud de estas mujeres, ¿no? Entonces, esto hace que ellos vayan corriendo, dice, a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, es interesante, y ahora no solamente se van a encontrar con un ángel, sino que se van a encontrar con el mismo Señor, ¿no? Y van a tener esa primicia antes que los discípulos de poder ver al Señor después de haber resucitado. Que es algo curioso, pero al mismo tiempo habla de ese corazón de Dios. Yo les decía, ¿no? Normalmente la mujer en la cultura judía y en diferentes culturas de aquella época, la mujer de alguna otra manera, su testimonio, no tenía mucha importancia, ¿no? O sea, no tenía un valor legal,
Y por lo general en la sociedad la mujer había sido desfasada a un punto de que solamente contaban muchas veces en los censos a los varones, ¿no? A los cabezas de hogar, porque así era una sociedad patriarcal, ¿no? Y aquí vemos a Jesús dando estas buenas nuevas, estas primicias a estas dos mujeres, ¿no? Ni siquiera fue a Pedro, quien más adelante los católicos se jactan de decir que tiene las llaves de la iglesia, no fue a Pedro, ¿no? Sino fue a estas dos mujeres, ¿no? Y así es nuestro Señor, que nos muestra que Él puede llevar un mensaje importante, no por el cargo que tengas, no porque de pronto seas un conocedor, sino Él es el que elige a quién dar su mensaje, ¿no? Y en esta ocasión se lo está dando a estas dos mujeres para que lleven esta primicia a quién, a sus discípulos, ¿no? Dice, he aquí Jesús, verso 9, les salió al encuentro diciendo, salve. La palabra salve significa, es un saludo judío de la época, pero era un saludo como que de confianza. Era un saludo que no informal, pero era o informal, pero de confianza. Es como hoy en día decir hola, ¿no? O hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, no es un saludo con reverencia, no es un saludo formal, por así decirlo, simplemente es un saludo de confianza, ¿no? Que habla de confianza. Entonces, prácticamente les hace un saludo común, ¿no? Natural, y les dice, hola, ¿no? Y ellas, dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y vemos Jesús, la primera adoración que va recibiendo después de haber resucitado es de estas dos mujeres, ¿no? Y lo están adorando. Y ciertamente era Jesús, el Hijo de Dios, porque solamente al Señor tu Dios adorarás. Ahí que tenemos una evidencia para decir que Jesús ciertamente es Dios, ¿no? Eso va para aquellos que dicen, no, Jesús no es Dios, fue un maestro. Y aquí vemos que están adorándole y no vemos a Jesús diciendo, no, 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 no me adoren. Mientras que hay ocasiones donde de pronto Juan quiso postrarse a los pies de un ángel y el ángel le dijo, no me adores. Solo somos consiervos, le dijo a Juan en el Apocalipsis. Solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces aquí vemos que Jesús está siendo adorado por estas dos mujeres, ¿no? Dice, se abrazaron sus pies y le adoraron, ¿no? Entonces, es interesante porque hasta la cruz, para estas mujeres y también para los discípulos, lo que había era desesperanza. Pareciera que han perdido la batalla. Pero ahora con Jesús resucitado, se dan cuenta que hay ganancia, que nada está perdido, sino por lo contrario, todo ha sido ganado, ¿no? Verso 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. Ahora, en este punto quisiera detenerme un momento. ¿Qué está diciendo Jesús? No temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Y definitivamente el ángel le dijo, anda, ve y avisa a los discípulos. Jesús le está dando el mismo mensaje, no se está refiriendo a sus hermanos de sangre, no se está refiriendo a Jacobo y a Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas Tadeo, no se está refiriendo a ellos, no se está refiriendo, sino se está refiriendo a sus discípulos y los está llamando hermanos. Es una de las cosas que a mí me ha hablado, ¿no? Cuando he estado haciendo este estudio, cómo Jesús, si todavía no había un arrepentimiento de parte de Pedro, de parte de ninguno de los que lo abandonaron allá, la última vez que lo vieron probablemente fue oficialmente, fue en el huerto, ¿no? Cuando estaba siendo tomado preso y de pronto salieron disparados. Después lo siguieron de lejos, cuando estaba siendo juzgado. Y creo que también cuando estaba siendo crucificado lo seguían siguiendo de lejos, a lo mejor. Pero llenos de temor, llenos de desesperanza, viendo que el maestro con quien habían convivido y por quien lo habían dejado todo, y habían convivido 3 años, con quien habían pasado tiempo en la barca, quien les había dado de comer, quien había hecho milagros, le había sanado a la mujer, a la suegra de Pedro mismo, o sea, y después de ellos haberlo abandonado, es como que tú te sientes diciendo, le fallé, ¿no? O sea, definitivamente le fallé y bueno, que va a haber perdón, ¿no? Y aquí vemos a un Jesús diciendo, dad las nuevas a mis hermanos. Y ni siquiera vemos un arrepentimiento de sus discípulos, pero Jesús ya los da como sus hermanos, como haberlos perdonado, ¿no? O sea, no dice, anda, ve y dale estas buenas nuevas a esos infieles, ¿no?
o a esos desertores, ¿no? No dice eso, ¿no? A esos que me abandonaron. No vemos un resentimiento en Jesús, no vemos un rencor en Jesús, no, o sea, sino vemos todo amor, ¿no? Diciendo, dad estas buenas nuevas o dad esas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, ¿no? Y Jesús está diciéndoles, necesito reunirme con ellos, me voy a reunir con ellos, ¿no? Yo creo que incluso sabiendo Jesús que muchos de ellos, o algunos de ellos, o como el caso de Tomás, van a dudar incluso, ¿no? O como el caso de Pedro va a decir, no soy digno, y él le va a decir, no, apacienta mis ovejas. O sea, y Jesús está aquí buscando nuevamente a esos que había llamado, a esos 11 que él había llamado, y no los había descartado, y ciertamente él mismo, de él está partiendo de que no hay nada ni nadie que los iba a arrebatar de sus manos, porque él lo había dicho. Y él lo tenía clara, aunque quizás ellos no la tenían clara, porque ni siquiera fueron a buscar a la tumba, simplemente cada quien volvió a lo suyo, pero Jesús la tenía clara. A veces cuando le fallamos a Dios y somos infieles con Dios y metemos la pata, como decimos nosotros, pareciera de que de pronto ya no nos va a perdonar, ¿no? Pareciera que la situación ya no tiene sentido, como que una vez más le he fallado. Pareciera que de pronto Dios está enojado conmigo y no sé si me hará caso a mi oración. Recuerda, Él está con los brazos abiertos, queriendo tener una comunión contigo. Él está con los brazos abiertos diciendo, Jesús, son mis hijitos, son mis hermanos, son mis siervos, son mis ovejas, son a los que yo he llamado, son miembros de mi cuerpo, y que nada ni nadie te va a arrebatar de sus manos si tú realmente estás en Cristo Jesús. Que su misericordia va a sobreabundar sobre el pecado, no, que su gracia va a alcanzarte más allá de tu necedad o de tu inmadurez, ¿no? Igual Él va a estar ahí, no te ha descartado. Alguien dijo por ahí, uno solo se descarta, a los Judas, ¿no? Se descartó, él mismo fue y se ahorcó. Pero el Señor Jesús está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Y aquí vemos claramente el Señor dispuesto nuevamente ir a sus discípulos, tener un tiempo con ellos, y no solo tener un tiempo con ellos, sino darles esa encargatura que ya les había dado, reafirmarles ese llamado que ya lo había hecho, darles esa comisión que ya tiempo atrás les había explicado. Pero Jesús ve necesario, conoce que los discípulos están movidos, están en desesperanza, no saben qué hacer, han perdido el rumbo, de tal manera que es necesario que no solamente Él haya resucitado y se vaya directo al cielo, sino que era necesario que Él vuelva a tener una comunión con ellos y les dé esa confianza de decir, aún los sigo considerando, aún siguen siendo mis discípulos, por lo tanto hagan esto. Entonces, eso vemos aquí, ¿no? Los llaman mis hermanos. Verso 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron. Por otro lado de la película, ¿no? Cambio de cámara, ¿no? Hay un cambio de cámara ahí, dice verso 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, estos guardias que de pronto ya reaccionaron, ¿no? Ya reaccionaron de lo que se han quedado temblando ahí o casi desmayando, dice, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Entonces van donde los sacerdotes le dicen, oye, apareció un ángel, movió la roca, hubo un temblor, de pronto nos quedamos tirados en el piso, no sé, ¿no? Con miedo, y ahí acusándose, él tuvo más miedo, no sé, pero culpándose quizás, pero van y le dicen, ¿no? Cuentan todo lo que había acontecido, dice. Verso 12, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué es lo que pasa? Estos ancianos, más allá de decir qué hemos hecho, más allá de decir ciertamente era el Hijo de Dios, ciertamente se cumplió y resucitó, metimos la pata, ya fuimos, ¿no? Mínimo, más allá de ver un arrepentimiento, vemos que ellos siguen entercados, siguen encubriendo, ¿no? Su maldad, ¿no? Vemos la muestra de oscuridad en su corazón, porque lo que hacen es la salida más rápida. Sacan el dinero y dicen, le pagan a los soldados
le dieron mucho dinero, dice a los soldados, diciendo, verso 13, decid vosotros, los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿No? O sea, lo que le está diciendo es, ¿saben qué? No cuenten esto. No cuenten la aparición del ángel que ustedes, que movió la roca, nada, porque ellos vieron eso. Ellos vieron todo eso. Pero lo que le están diciendo, no cuenten nada de esto, sino muy por lo contrario, digan que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, ¿no? O sea, y aquí vemos una insensatez, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está diciendo, digan que se han quedado dormidos. O sea, se han quedado dormidos y entonces si se quedaron dormidos, ¿cómo sabían que eran los discípulos? ¿Te das cuenta? Las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Le están diciendo, digan que se quedaron dormidos y que los discípulos vinieron. Y si esta mentira lo llevas ante alguien más y le dices, nos quedamos dormidos y vinieron los discípulos, es como decir, ¿no? Te tocan la puerta, dice que no estoy, algo así, ¿no? Vinieron los discípulos, me quedé dormido. ¿Y cómo sabes que eran los discípulos? Definitivamente era una mentira lo que le estaban enviando a decir. Entonces aquí vemos incluso la insensatez por querer tapar la verdad, metiéndose en enredos, ¿no? Verso 14 dice, y esto lo oirá el gobernador. Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, ¿te acuerdas que les decía que ellos tenían que cuidar la tumba de tal manera porque les podía costar el cargo o les podía costar la vida? Por eso que aquí los ancianos dicen, ustedes mientan y que escuche esto el gobernador, ¿quién? Pilatos, y si pasa algo nosotros vamos a persuadirlo, vamos a mover nuestras influencias, ¿para qué? Para ponernos a salvo, ¿no? Entonces hacen toda una coartada, todo un arreglo ahí, ¿no? Dice 15, y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, bueno, hasta el día en que Mateo está escribiendo esta carta, ¿no? Entonces, esta mentira trataron de, pero luego esta mentira tuvo patas cortas, porque en el libro de Hechos no vemos que cuestionen la resurrección de Jesús. Lo único que hacen estos judíos es perseguir a la iglesia, pero en ningún momento vemos cuestionando la resurrección de Jesús. Entonces, este dicho, lógicamente, no llegó muy lejos, ¿no? Realmente la mentira tuvo patas cortas, ¿no? Entonces, hasta los tiempos de Mateo, eso es lo que se decía en cuanto a eso, ¿no? Pero vemos que Mateo sabía de primera mano lo que había sucedido. Y ¿sabes? Yo digo, ¿y cómo Mateo sabía? No está en la Biblia, pero es una de las preguntas que me dicen, ¿no? ¿Cómo Mateo sabía todo Hay varias opciones. Recordemos que dentro de este concilio, de estos sacerdotes, ya hay dos convertidos, aunque ellos ni lo saben. ¿Quiénes son? Y Mateo lo sabía. José de Arimatea, Nicodemo. Ellos eran de este concilio, pero no decían abiertamente su fe en Cristo, ¿no? Entonces, definitivamente ahí se filtraba la información y Mateo sabe todo este arreglo de los soldados romanos con estos sacerdotes, ¿no? Más adelante hay un hombre que también fue parte de un concilio similar y y sabe muchas cosas, y este hombre fue llamado Saulo, que más adelante se termina convirtiendo en Pablo, que también fue parte de los fariseos. No necesariamente estuvo ahí, pero de alguna manera tenía información de primera mano. Entonces, para ellos fue definitivamente esa noticia, para los discípulos fue evidente y ellos sabían cómo desmentirlo. Entonces, 17 dice, 16, pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, o sea, escucharon el mensaje de estas mujeres, entonces ellos van a Galilea, ¿no? Porque ¿qué le dijo Jesús? Dile a mis hermanos, es decir, a mis discípulos, que vayan a Galilea y que ahí me voy a encontrar con ellos, dice. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y es interesante, ¿no? Y tú dices, ¿y cuándo les ordenó Jesús que vayan a ese monte? Les ha dicho a través de las dos Marías, a través de estas mujeres, que vayan, ¿no? Pero también en Mateo 26:32, mira lo que había sucedido. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les había dicho en Mateo 26:32, cuando estuvo todavía con los discípulos antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado, Jesús les dijo, pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir,
ellos sabían, y Jesús les había dicho que iba a resucitar y que se iba a encontrar con ellos en Galilea. Entonces lo que ellos tenían que hacer es estar esperando en Galilea. Pero bueno, como el Señor sabe, por toda la lucha que están pasando en su mente, en su corazón, envía a estas dos mujeres para que le recuerden eso, y ciertamente ellos van a Galilea, ¿no? Verso 17 dice, y cuando lo vieron, o sea, y se da el encuentro, ¿no? Se cumple lo que Jesús les había dicho. Verso 17 dice, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La primera reacción de los discípulos fue adorarlo. Y nuevamente vemos Jesús siendo adorado, ¿no? Vemos nuevamente, ha sido ya adorado por estas dos mujeres y ahora está siendo adorado por sus discípulos. Y nuevamente vemos a Jesús recibiendo adoración. Pero también vemos, dice, había una especie de duda. Lo interesante que esta palabra, pero algunos dudaban, esta palabra dudaban, estuve investigando un poco, algunos comentaristas bíblicos, no necesariamente se refiere a una duda de incredulidad, sino es una duda de sorprendido. No sé si te ha pasado, es como que en algún momento se te hace algo inmerecido, ¿no? O se te da una respuesta que no lo esperabas. A los hijos quizás les ha pasado eso, cuando de pronto tú esperabas una katana, ¿no? De parte de papá, mamá, y de pronto te terminan dando un pastel, ¿no? Y tú dices, no lo puedo creer, ¿no? Algo así. Es un no lo puedo creer, pero de asombro, de sorpresa. Y eso es lo que está ocurriendo con estos discípulos, ¿no? Porque no están logrando comprender cómo es que Jesús, después de todo lo que hicieron, no los ha descartado. Cómo es que Jesús ha cumplido cada una de las cosas que les ha prometido a pesar de que ellos fallaron, ¿no? Y Jesús está ahí. Esto era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Es como cuando decimos, peñíscame, dime que estoy soñando, dicen algunos, ¿no? Y a lo mejor estaban ahí entre los discípulos diciendo, oye, estoy soñando, o sea, porque Jesús está con nosotros, ha resucitado, y no solo ha resucitado, nos ha buscado nuevamente. Jesús fácilmente pudo haber buscado otros 11, y a estos 11 ya fueron, pero no lo hizo, sino volvió a buscarnos, volvió a reunirse con ellos, y le está dando esa nueva oportunidad, ¿no? El Señor, vemos ese Señor de oportunidades, no los ha abandonado, a pesar de que ellos lo habían abandonado durante su sufrimiento, durante su pasión, durante el tiempo que él estaba en la cruz. A pesar de que ellos no movieron nada por llevarlo a una tumba, Jesús ha venido por ellos para estar nuevamente con ellos y decirles, estoy cumpliendo lo que les he prometido. En Mateo 26 les dije que me esperen, que después de resucitado nos íbamos a encontrar en Galilea, y aquí estoy. Y ahí está frente a ellos. Por un momento ponte en el, como decimos nosotros, en el pellejo del discípulo, ¿no? En el pellejo de Pedro quizás más, ¿no? Le ofreciste muchas cosas, le fallaste, y cuando estaba siendo burlado, golpeado por los ancianos judíos, tú estabas ahí también negándolo. Jesús levantó su mirada, pero no una mirada de que te juzgaba, sino una mirada que te decía, tranquilo Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Voy a resucitar. Y ahora se está cumpliendo, ha resucitado y te está llamando nuevamente. No sé cuántas veces ha ocurrido esto en tu vida, ¿no? En más de una ocasión, quizás emocionadamente le hemos dicho, Señor, ahora sí quiero hacer las cosas bien, ahora sí te quiero servir, ahora sí voy a hacer esto por ti, y de pronto la terminamos regando, ¿no? De pronto viene la pereza espiritual y terminamos enfriándonos. Pero de pronto sentimos el amor de Dios nuevamente buscándonos, nuevamente trayéndonos, nuevamente reuniéndose con nosotros, y nos quedamos asombrados diciendo, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Sabes que la única respuesta es gracia y misericordia de Jesucristo? Y eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y Jesús va a ser adorado, dice, por sus discípulos. Y es interesante porque también se está cumpliendo Filipenses 2, que constantemente lo citamos, ¿no? Sino que citamos muchas veces la primera parte. Filipenses capítulo 2 del verso 5 dice lo siguiente. Pablo escribiendo, ¿no?, años más adelante a la iglesia, a los nuevos discípulos del Señor, diciendo, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, coma. Hasta ahí muchos recordamos y hasta ahí hemos visto, ¿no? De que ciertamente Jesús cumplió cada uno de estos relatos que Pablo lo está resumiendo de esta manera, ¿no? Que siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y ahí cambia Pablo y dice lo siguiente en el verso 9, por lo cual, consecuencia de lo que Jesús ha hecho, por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esta adoración que están haciendo sus discípulos es el comienzo. Esta adoración que han hecho estas dos mujeres después de haber visto a Cristo resucitado es el comienzo de esa exaltación, ¿no? Quien se humilló se humilló a sí mismo, ¿no? Y dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y no es que lo exaltó desde la tierra hasta lo sumo, sino Jesús cuando se humilló bajó hasta los sepulcros. Y desde los sepulcros subió a la tierra nuevamente y de la tierra se fue a la derecha de Dios Padre. Por eso la Biblia dice que fue exaltado hasta lo sumo. Pero también dice que se humilló a sí mismo, que no solamente vino a la tierra, sino incluso con su muerte él descendió a los sepulcros, siendo Dios. ¿Y cómo es que se cumple todo esto? ¿Cuánta razón tiene Pablo? Porque ahora que vemos la pasión, la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesús, vemos que Pablo tiene mucha razón, ¿no? Pero es porque el Santo Espíritu de Dios lo hizo escribir esto, ¿no? Entonces, de tal manera que, hermanos, para nosotros debe ser eso un sentimiento de gozo, el saber que Cristo ha resucitado. No debe ser, bueno, Cristo resucitó, sino realmente cuando tú escuchas, oyes o predicas que Cristo ha resucitado, debe ser algo, un sentimiento de gozo, es decir, ciertamente yo sé que Él ha resucitado porque sé la historia, sé cómo es que Él murió, cómo es que Él se humilló, cómo es que Él entregó su vida y luego fue exaltado hasta lo sumo. Por lo tanto, si Él fue exaltado a lo sumo, yo también lo voy a exaltar. ¿Y de qué manera lo exalto? Y esta es la quizás enésima vez que les puedo repetir esto. ¿Cómo puedo exaltar más a Dios si ya está en lo más alto? O sea, si Dios está aquí y yo estoy aquí, ¿cómo lo puedo exaltar más si ya no lo puedo subir más a Él? Bajándome más yo, humillándome más, viniendo a sus pies y diciéndole, Señor, gracias. La manera en que podemos exaltar más a Dios es cuando más nos humillamos, cuando más nos rendimos a sus pies y decimos, Señor, ciertamente tú lo cumpliste todo. Entonces, ciertamente vemos eso. Y una vez ocurrido todo eso, después de que sus discípulos lo adoran, y ciertamente hay otros eventos más, según los otros evangelios, donde Jesús pasa tiempo con sus discípulos, comen pancito con pan, pancito con pan, no, pescadito con pan, va a comer con sus discípulos y se va a encontrar con Tomás y va a entrar a la casa donde ellos estaban reunidos, va a entrar con un cuerpo glorificado, aun cuando las puertas están cerradas, las ventanas están cerradas, él va a entrar y va a estar en medio, y va a estar 40 días más, tal como lo dice el libro de Hechos con ellos. Pero ¿sabes qué? Antes de ascender, lo que él le dice en el verso 18, está en Mateo, dice, y Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pon atención a esta palabra toda, porque dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas, nuevamente, las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén o amén, ¿no? Y vemos que aquí predomina una palabra, todas, toda potestad, todas las naciones, todas las cosas que os he mandado y todos los días, porque Él es todo realmente. Y vemos que esto es una orden, no es una sugerencia para sus discípulos,
sino es una orden y Él lo está haciendo con autoridad. Y algunos malinterpretan me es dada, dicen, ya ves el Padre, sí, porque Él todo esto lo consiguió, ya lo tenía según Filipenses, Él era igual a Dios, tenía toda esta gloria, pero se despojó y vino y se hizo humilde, se humilló aquí en la tierra y murió en una cruz, y nuevamente, por eso que dice Filipenses, por lo cual Dios nuevamente le repuso todo. Y ahí podemos entender que toda potestad se me fue dada, porque no solamente le pertenecía, sino se lo ganó nuevamente con su obediencia en la cruz. Y ahora con esa misma autoridad le está diciendo a sus discípulos, por tanto ahora yo les doy esa autoridad y ustedes vayan. Le dice, por tanto, id y haced discípulos. A esto lo conocemos como la gran comisión, ¿no? Es decir, Jesús con toda autoridad está dando a sus discípulos. Y la autoridad de Jesús debe representar para nosotros tres cosas. Uno, la autoridad que nos ha dado, ¿no? Otro, la protección que nos ha dado. Y lo otro, de que su presencia va a estar, dice, hasta los últimos días. O sea, él cuando te dice, por tanto, id, no te está enviando solo. Y ciertamente en el libro de Hechos vemos que envía a su Santo Espíritu de Dios para poder cumplir con esta gran comisión. De lo contrario, iba a ser imposible cumplirla, ¿no? Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Ahora, ¿pero a quién se lo está dando? ¿A los discípulos fieles que defendieron a Jesús hasta la muerte y dieron su vida por él? No. Se lo está dando a esos discípulos imperfectos que en algún momento lo fallaron. Spurgeon dice lo siguiente en cuanto a por tanto, id, ¿no? Jesús dijo, id a sus discípulos muy imperfectos, dice. ¿Quién irá de esta primera banda de los discípulos? Dice, ¿irá Pedro, el impulsivo y obstinado? ¿Irá Juan, quien algunas veces deseaba llamar fuego del cielo para destruir a los hombres? ¿Irá Felipe, con quien el Señor le había estado dando tanto tiempo y sin embargo Felipe no conocía bien al Señor? ¿Irá Tomás, quien tuvo que poner su dedo en las marcas del esclavo, de las manos perforadas por el clavo, y aún así recién creyó? Y ciertamente cada uno de los discípulos eran una joyita, mis hermanos. Y a esos discípulos se los está dando esa gran comisión. Pero tú dices, entonces soy una joyita y ya, pues no. No. Aunque no seamos tan buenos, recuerda, la autoridad nos los está dando el Señor. No somos más buenos que nadie cuando de pronto Dios nos llama a evangelizar, a compartir su mensaje, a llevar este mensaje. No somos más buenos que nadie. A nadie le hemos ganado. El que ha ganado es Él. Y porque Él ha ganado y Él tiene la potestad, te ha llamado en misericordia y te dice, quiero usarte. Quiero usarte. Y lo único que nosotros podemos hacer es decir, ya Señor, úsame, heme aquí, envíame a mí. Y entendamos su gran amor, su gracia. No lo hagamos por miedo, tampoco lo hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo por agradecimiento a su gran amor, que siempre está dispuesto a usarnos, a pesar de que en muchas ocasiones le fallamos y le fallamos y le fallamos. Pero para eso, dice, nos ha dado su Santo Espíritu, justamente para que nos guíe a esta verdad, para no hacer las cosas a nuestra manera, para no meter la pata deportivamente, ¿no? Nos da a su Santo Espíritu. Por algo Romanos 8:11, y con esto ya vamos terminando, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿no? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, se está refiriendo al Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos, dice, mora en vosotros, está diciendo que también mora en ti. Ese es el Espíritu de la promesa, que justamente el cual el libro de Hechos habla en 1:8, y recibiréis poder. Y en Hechos 2 vemos cómo es que se cumple y viene ese Espíritu. Dice, el que levantó a Jesús de los muertos, dice Romanos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces está diciendo que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús, también ese mismo Espíritu va a hacer la obra en tu vida. Pero necesitamos ser guiados por ese Espíritu. Necesitamos buscar y tener comunión con ese Espíritu. Necesitamos no estar contristando ese Espíritu, porque ese Espíritu también es caballero, tal como Jesús fue caballero. Ese Espíritu también es todo amor, tal como Jesús fue todo amor. Pero también ese Espíritu es justo, tal como Jesús fue justo. Entonces, mis hermanos,
cuánta responsabilidad tenemos, pero al mismo tiempo cuán privilegio tenemos de ser considerados hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, esta verdad no podemos olvidarla. Cristo ha resucitado y nos ha dado esa gran comisión. Por tanto, id, dice, por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que Él ya dejó plasmada en su palabra, y que sus discípulos, los apóstoles, siguieron la misma enseñanza, y esa es la misma enseñanza en la que tenemos que continuar llevando. Y he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por segunda vez, y nos iremos a su presencia, porque ese lugar es el que nos ha prometido. Amén. Entonces, ¿qué tal si oramos para darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo que hemos tenido? Padre mío, te doy gracias, Señor, por esta noche, por cómo es que tú, Señor, nos tuviste un plan perfecto, Señor. Tan perfecto que ni siquiera nuestra imperfección pudo cambiarla, Señor. Tan perfecto, tan amoroso que aún nosotros con nuestro pecado, Señor, tú en tu gracia, tu misericordia nos limpias y nos recibes y nos haces útiles, Señor. Queremos ser como esos vasos de barro, Señor, imperfectos, pero que son moldeados en tus manos, Señor, y encuentran su utilidad en tus manos, Señor. Gracias porque así como amaste a tus discípulos y no los dejaste, cuando pudiendo hacerlo, lo pudiste haber hecho, Señor, pero antes que eso los amaste y no los abandonaste y le diste esa nueva oportunidad, Señor. A través de este mensaje también nos hablas a nosotros, Señor, que en muchas ocasiones te fallamos, pero siempre estás tú ahí dando una nueva oportunidad y nos estás